Bien, vamos a ver que todo lo que estamos mencionando del atacante, la víctima y demás genera una relación de personas con aplicaciones, personas con tecnología. De esta relación surge la evidencia digital, que es la que vamos a utilizar precisamente para explicar que todo esto se puede investigar. Y más allá de generar un contexto de leyes y regulaciones, también tenemos que desarrollar las capacidades tecnológicas de poder corregir. Evidentemente siempre será mejor prevenir, pero también podemos a través de la corrección generar esa disuasión o esos elementos disuasivos. Quiero mostrarles algunas figuras, por ejemplo, que se utilizan en el campo de la inseguridad, que también se está aprovechando para hacer el acoso. Está la figura del doxing, por ejemplo, que es una forma de investigar información privada y publicarla. Está el smishing, que es una forma de obtener contraseñas. Es ingeniería social, mensajes de texto para que los usuarios visiten. A veces recibimos por el celular, entonces el atacante puede estar buscando obtener contraseñas de las redes sociales. El phishing es otra forma. El ciberdelincuente utiliza la telefonía para hacer creer, que muchas veces llaman y dicen, ¿no? Hola, sí le hablo del banco X, estamos haciendo una campaña de esto, del otro, el diferimiento por pandemia y demás, y te van pidiendo información que puede ser reservada y que el atacante va a utilizar. El stalking es la figura más específica del ciberacoso, precisamente el uso de las redes sociales para espiar y vigilar a otras personas de manera anónima a través del internet. Ese es específicamente el ciberacoso, pero este utiliza muchas otras formas. Por ejemplo, el morphing se ha dado mucho en colegios y hace parte del bullying y el ciberbullying, cuando se asocia las características de las personas y mediante software se las vincula con características de animales y se va propagando, ¿no?, por los diferentes medios tecnológicos. La ingeniería social también es una técnica basada en el engaño. A veces se le dice a alguien, por ejemplo, se le contacta y se le dice, hola, sí, sé que usted es una persona muy reconocida, es usted un, no sé, un vendedor, es usted un ingeniero, es usted un médico, y quería preguntarle esto. Entonces a veces las personas aceptan este contacto. A veces el atacante puede hacerse pasar por un periodista o por un estudiante y pide ayuda. Entonces establece un contacto y a partir de eso le puede decir, te voy a mandar una imagen, y puede hacer ataques de hacking, por ejemplo. El pretexting, el malware y los keyloggers también son formas de ataque ligadas mucho a la ingeniería social para obtener información. El malware a veces se difunde por correo electrónico precisamente para lanzar otra figura que no está acá precisamente, que es el phishing. Entonces, mi intención es conocer, por ejemplo, la contraseña del correo, la contraseña del Facebook, sin que la persona se dé cuenta. Entonces, estas formas de ataque o los keyloggers se dan cuando hay cierta proximidad. Entonces, puedo instalar un keylogger físico o lógico y obtener todo lo que teclea, y en eso la contraseña. Entonces, eso hace mucho más agresivo el acoso. Figuras más básicas y generalmente utilizadas son la suplantación y la creación de perfiles falsos. Como les decía, uno puede enterarse, por ejemplo, que la víctima tiene 10 amigos. De los 10 amigos, 8 tienen su perfil en Facebook y hay 2 que no. Entonces uno puede, a partir de fotografías, crearle el perfil a esas 2 personas, y como tiene el control, empieza a integrarse en el grupo, empieza a conocer y empieza a acechar y acosar. O por otro lado, puede crear identidades falsas que no están ligadas a personas reales y crear un grupo y empezar a hablar, empezar a viralizar cierta información. Entonces la suplantación de identidad normalmente es una forma muy usada para el ciberacoso. Lo interesante que tenemos que tomar en cuenta que todas estas formas de interacción que se tiene dejan huellas binarias, lo que llamamos la evidencia digital. Esto queda en celulares, por ejemplo, queda en computadores, queda también con los operadores de telefonía. Cuando se crea un perfil, queda un rastro dentro del computador. Cuando se hace el acceso a las cuentas, queda en ciertos lugares de los computadores o los celulares, precisamente como cuando había hecho, en este caso una persona, un acceso.
Todo eso a veces queda en logs o queda en archivos temporales. Precisamente se utiliza esa evidencia digital para la informática forense. La informática forense es esa rama de las ciencias forenses que hace el análisis de la evidencia digital. Hemos aprovechado la definición básica de la informática forense, que dice que es la ciencia para adquisición, preservación, análisis y presentación de la evidencia digital, y le hemos adicionado un elemento, la designación, porque a veces se hace de oficio y se puede estar contaminando información. Entonces, normalmente si una persona está sufriendo un ciberacoso, tiene que hacer su representación legal para que haya una formalidad. Entonces, hay una designación de peritos, hay una designación de investigadores que hacen eso. Van a hacer la obtención de evidencia digital, puede ser de computadores, puede ser de servicios operadores o puede ser de las redes sociales. Va a ser la presentación para que en algún momento se pueda presentar en una instancia de juicio o una instancia de alguna conciliación. Se va a hacer un análisis y se va a hacer la presentación del informe. El trabajo forense tiene la lógica de establecer la relación entre víctima, atacante y lugar del hecho. Cuando hablamos de ciberacoso, por ejemplo, no hay un espacio físico necesariamente. El ciberacoso no se ha dado en una plaza, en una oficina, en una tienda, sino se ha dado en el Internet. Entonces, el lugar del hecho es el ciberespacio, pero los elementos como atacante y víctima están relacionados a través de la evidencia digital, a través de la huella binaria que han dejado. Utilizamos principios básicos, por ejemplo, el principio de Lockhart, donde establecemos que la relación entre dos dispositivos, por ejemplo, deja una huella. Un celular, cuando se conecta, por ejemplo, a un computador, le dice: hola computador, soy un celular, el computador le devuelve y le saluda. Es una suerte de apretón de manos que se llama en términos técnicos. La evidencia de este relacionamiento queda grabada en los dispositivos electrónicos que hacen de almacenamiento en este caso, dispositivos que utilizamos para la conexión. Cuando las personas utilizan los dispositivos para los servicios, en este caso, por ejemplo, para ingresar a nuestro correo utilizamos un computador, puede ser propio, puede ser un café internet, pero estamos utilizando una parte física para integrarnos al ciberespacio, para una red social, para escuchar música, para imprimir y demás. Utilizamos un medio físico. La información queda grabada en un medio de almacenamiento que puede ser temporal o puede ser permanente. Un disco duro, una memoria electrónica, se puede estar quemando en un CD, en un DVD y demás. Todo lo que existe en estos dispositivos es información binaria, es información que está en ceros y unos y se la va a interpretar. Pero eso hace precisamente el principio de la informática forense, que es el análisis de la evidencia digital constituida por ceros y unos. Lo propio ocurre, por ejemplo, en la telefonía celular. Cuando usted se agarra un teléfono, ese teléfono se está reportando a una torre. Han debido ver alrededor de ustedes, de su casa y demás, hay torres que están recibiendo la señal permanente de los celulares. Cuando ustedes se desplazan a pie o en automóvil, van cambiando de torres. Entonces el celular se va identificando contra la torre y la torre tiene programas y está mandando a su central, y la central está diciendo que si ese teléfono pertenece a los clientes o no. La torre puede ser de Entel, de Viva, de Tigo, y está reconociendo, tiene o no, entonces les da o no servicio, pero constantemente les está identificando. Cuando ustedes llaman, se produce un reconocimiento de la torre y de su central y dice: sí, este cliente tiene saldo, por ejemplo, para realizar la llamada, o si ustedes están haciendo un acceso a internet. Entonces, estos datos quedan de alguna manera registrados temporalmente con la ubicación de las celdas, por ejemplo. El espacio geográfico está dividido en celdas. Una torre tiene un alcance. Entonces, cuando uno analiza los datos del teléfono, puede decir: la persona cuando llamaba estaba en este lugar y la víctima que escuchaba o recibía la llamada estaba en este otro lugar. Así a veces se determina si hay una relación entre víctima y atacante. Es un lugar del hecho en lo que es el sistema de telefonía. Entonces, los datos se pueden, en este caso, extraer de diferentes fuentes, pero todo eso es la evidencia digital. Es la evidencia que se utiliza para el análisis de la informática forense y a veces para dilucidar precisamente casos de ciberacoso o violencia digital.